Bienvenidas a esta sesión especial de Asesórate. Hoy vamos a resolver preguntas frecuentes sobre emprender en Suiza. Yo soy Ángela Vivó, la persona que está detrás de Femprendiendo, comunidad de mujeres emprendedoras y empresarias hispanohablantes en Suiza. Y como siempre, en Asesórate me acompaña Alejandro Moscoso de Fontis Veratum. Bienvenido, Alejandro, y desde ya, gracias por atendernos. Buenas tardes, Ángela. Con mucho gusto. Gracias a ti por la invitación. Estamos aquí para responder a todas las preguntas que surjan de la comunidad y con gusto las responderé. Preséntate, cuéntanos qué haces, dónde estás. Vale, nosotros somos Fontis Veratum y estamos en la ciudad de Zúrich. Y prestamos servicios de asesoría legal, de gestiones varias, un poco gestoría también. Asesoría un poco en finanzas, sí, temas empresariales, nos centramos mucho en el derecho empresarial, creación de empresas, entre otras cositas. Y sí, intentamos tener un enfoque holístico, integral, en el cual responder a todas las preguntas que requieran una interpretación legal o empresarial. Muy bien, pues ya sabido esto, vamos a empezar con las preguntas. Bueno, hemos hecho una recopilación de todos los asesórate que hemos ido haciendo en este año y medio que llevamos juntos. Y al final, un poco, las dudas básicas que surgen al principio siempre son más o menos las mismas. Así que vamos a tratar de hacer esta grabación con estas preguntas para que la gente pueda de manera fácil y ordenada responder a esas pequeñas dudas que hay antes de emprender. Empezamos. A ver, ¿quién puede fundar una empresa en Suiza? ¿Puedo yo, como persona que viene de visita a Suiza, turista, venir y fundar una empresa? Sí, en Suiza sí. En Suiza eh, es muy liberal en estos temas de creación de empresas y cualquier persona de cualquier parte del mundo puede crear una empresa en Suiza. Solamente necesita básicamente su pasaporte y, y el dinero que se necesita para poder financiar los costes que implica. Pero, por ejemplo, si la persona no reside en Suiza, sí que necesita tener un representante legal en Suiza. Y es muy sencillo, uno en el registro, en la Cámara de Comercio, uno eh, autoriza mediante notaría, por notaría, uno autoriza a esa persona a que te represente legalmente en Suiza. Porque una empresa suiza es suiza en cuanto que la ley que le protege es la ley suiza. Por lo tanto, tiene que haber alguien en Suiza, sea un suizo o sea un extranjero con residencia legal en Suiza, eh, el que tiene que estar aquí para que dé la cara en caso de algún problema o sí, algo. Muy bien. ¿Y Entonces, cualquier cualquiera. tipo de permiso de residencia vale? ¿Puedo tener un permiso L de estudiante y tener una empresa en Suiza? eh, sí, sí, cualquiera. Puede ser cualquier permiso de residencia, como asilado, como refugiado, como estudiante, lo que sea, da igual, porque el ser representante legal de una empresa es simplemente ser representante legal, es decir, es ser esa persona que pone la cara por la empresa, que si Cámara de Comercio tiene que contactarme, me va a contactar a mí, va a contactar al representante legal, que si alguien o alguna empresa demanda a la empresa, ¿a quién le llega la demanda? Entonces le llega al representante legal. Sí, por ejemplo, en el tema de permisos, lo que algunos permisos restringen, o el tema principal de restricciones en permisos de residencia, es el que te restringe a no trabajar o X hora. Por ejemplo, un estudiante que provenga de un país que no es de la Unión Europea y que está haciendo un máster o una carrera en la Universidad de Zúrich, por ejemplo. Esa persona puede trabajar hoy en día
hasta 16 horas a la semana, si tienen permiso de la universidad, etcétera. Tiene unas restricciones. O hay otras personas asilados políticos que no pueden trabajar Ujú. directamente. Pero es que ser representante legal no es un trabajo. Entonces, Vale. por lo tanto, esa restricción no les aplica. Entonces, sí, puede ser cualquiera. Claro, ahí está el gran tema. Ojo, vas a darle un poder muy grande a una persona. Tienes que saber a quién. Y esa persona también está corriendo un riesgo. Porque si a través de esa empresa se están haciendo algunas actividades irregulares o ilegales, en principio tú te lo comes, entre comillas, aunque tú luego tienes un derecho contra el verdadero propietario, pero la mala situación, la incomodidad, que tu nombre esté aquí, allí, no te lo quita nadie. Entonces hay que también tener cuidado a quién se representa. No es tan Claro, claro, fácil. claro, entiendo. Y tú estás hablando de representantes de empresa y todo esto, pero ¿qué pasa con las empresas unipersonales? O mejor dicho, ¿qué tipos de empresa recomiendas tú para la gente que quiere empezar un negocio en Suiza? Vale, un matiz, claro. Mm, ya que hablas de las empresas unipersonales, la empresa unipersonal tiene como capital la persona en sí, de carne y hueso. Ujú. Ahí Por no caben tanto, no cabe representantes. representante legal, claro. Vale. Pero claro, porque es que la empresa unipersonal realmente como el capital, la persona, y realmente fue pensada para que un trabajador se convierta en empresario. Ujú. Entonces, claro, que tenga un representante en el no tiene sentido legal el que haya un representante ahí. La empresa unipersonal nace y muere con la misma persona. No se puede transformar, no se puede transferir, por ejemplo. Si tú vas a venderle a alguien tu empresa unipersonal, por ejemplo, no puedes traspasarla. No, eso no se puede porque muere contigo. Lo que pasa es que cierras tu empresa y un contrato de compra-venta le vendes lo que tienes que vender a la otra persona y la otra persona crea su empresa o ya la tiene y ya está. Pero no se puede, por ejemplo, traspasar. Sí, entonces ahí está esa pequeña excepción. Em, un pequeño matiz más, como estamos en medio de la Unión Europea, es importante señalar que una empresa unipersonal suiza puede prestar servicios en la Unión Europea, cuando esos servicios no van a durar más de 3 meses. Si Bien. yo puedo ir a Alemania a asesorar y hacer todo lo que quiera, y a España y tal, pero si, por ejemplo, yo me voy a Alemania y me quedo allí más de 3 meses ininterrumpidamente, Ujú. ahí sí que legalmente debo de registrar también mi actividad en Alemania. Ok. Vale, Y de hecho, importante. claro, y al ser empresa unipersonal, perdón, em, claro, ahí ya como quien dice, tendría que de registrarme acá y registrarme allí. Ujú. Entonces, sí, ahí en el tema de la empresa unipersonal hay ciertos límites, pero sí, no, es suficiente para no ahondar más en ese tema. Y la otra pregunta que me hiciste fue, No, cuando alguien quiere emprender en Suiza, obviamente hay muchísimos tipos de empresa que uno puede montar, desde ujú, filiales hasta, pero como vale, pequeños empresarios que ujú, quieren hacer algo pequeñito, ¿qué tipos de empresas recomiendas tú que la gente pueda, eh, con qué tipo de empresa recomiendas tú que la gente empiece? ¿Y qué va- requisitos? O sea, ya hemos hablado de la unipersonal, ujú. no sé si quieres añadir algo más y luego. Sí, no, por el momento no, aunque aquí también se habla de ese tema. Vale, respondiendo directamente a tu pregunta rápido, consejo general, si uno es pequeñito y no tiene recursos, crea una empresa unipersonal, capital para montarla es cero, los costes administrativos y eso que tengas que asumir. Y cuando puedas, cuando los recursos de la empresa sean suficientes, te conviertes en una sociedad limitada. Eso es como
como de primero de primaria, libro básico, si uno no tiene recursos, ¿no? Ahora, explicación ya más jurídica, más detallada. Las empresas, todas con o sin lucro, pública, privada, lo que sea, digamos que se diferencian entre empresas con, organizaciones con responsabilidad limitada y sin responsabilidad ilimitada. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es eso de la responsabilidad ilimitada o responsabilidad limitada? Esa responsabilidad se refiere a responsabilidad ante terceros, ante cobros de terceros. Entonces, por ejemplo, tengo un préstamo en el banco. Vale, ¿cómo es mi responsabilidad en cuanto a ese préstamo? Vale, entonces, gran desventaja de la empresa unipersonal, que tiene una responsabilidad ilimitada. Eso quiere decir que usted responde de manera ilimitada con sus bienes personales de las deudas, de las obligaciones de la empresa unipersonal. Entonces eso lo hace arriesgado, porque si tiene la mala suerte de que te endeudas mucho, o, no sé, pasó un accidente o algo y te llega una factura muy grande y no puedes pagarla, entre comillas, ahí pues está uno, entre comillas, jodido de por vida. Es raro que pase, pero puede pasar y pasa evidentemente. Eh, sí, pero es un riesgo que desde mi punto de vista vale la pena correr si uno no tiene nada para empezar. Cosa diferente es las empresas con responsabilidad limitada, como la sociedad limitada o la GmbH en alemán, o la AG, que es la sociedad anónima. Esas tienen responsabilidad limitada y eso quiere decir que se responde de las deudas y de sus obligaciones de manera limitada. En cuanto, por ejemplo, en las sociedades limitadas se responde por máximo el doble del capital social. Por ejemplo, si la empresa, la sociedad limitada, tiene un capital social de 20.000 francos, entonces mi responsabilidad es de hasta 40.000 francos. Entonces, resulta que la empresa prestó un servicio, hubo un accidente, algún tema, los seguros no cubrían o no se tenía seguro, lo que sea. Una corte falla en contra y tiene que pagar 200.000 francos la empresa. ¿Qué hace? Llega la factura de 200.000, lo que ahí tiene la empresa dos opciones. Una, o dice, sí, tiene toda la razón y pagarla, pero claro, falta ver si tiene el dinero. O si sus principios, lo que sea, dicen así, pues bueno, sí, yo lo voy pagando en pagos anuales, mensuales, ok. Eso en el mejor de los casos. Normalmente lo que hacen las personas es acogerse a la ley de acreedores, del concurso de acreedores, ley de liquidaciones. Y lo que hacen es irse a un concurso y liquidan la empresa. Entonces lo que hace el funcionario público es que liquida la empresa. Es decir, que supongamos, que hayan 20.000 francos, pues vale, lo que hace es que dice, vale, pagamos estos 20.000, quedan faltando 180.000 y luego le dice, bueno, pero la responsabilidad es hasta el doble. Entonces, vale, aquí hay 20.000, pero usted, señor, como dueño, igualmente va a tener que pagarle a esa empresa que está cobrando los 200.000 esos otros 20.000, porque usted también tiene que responder ahí. Y pues ya paga esos 20.000 y ya ahí se acaba la responsabilidad. Y esa otra empresa, el acreedor, pierde, lo pierde, esos 160.000. Entonces, esa responsabilidad limitada fue, de hecho, la invención, una de las invenciones más grandes hace casi, por ahí, un poco más de 400 años. Y esa invención fue lo que hizo que las empresas empezaran a tomar más riesgos. Porque antes de eso, imagínate, tú eres clásica novela, muy famoso, El Mercader de Venecia, el mejor libro que utilizan para explicar este tema de la responsabilidad limitada. Entonces hay un mercader que quiere mandar un barco a las Indias, eh, pero claro, uno de cada 3 barcos de un día.
un riesgo muy alto. Tú te juegas tu patrimonio personal y si pierdes, ¿qué haces? Te jodes la vida. Mm. ¿Y quiénes se pueden invertir? Muy pocos. Y los más locos, en fin. Y dice, no, vamos a inventarnos la responsabilidad limitada y a partir de ahí, claro, los empresarios empezaron a tomar muchos más riesgos y ha compensado la desventaja que hay gente que abusa y hay empresarios que abusan y montan sus estructuras empresariales y preparan la empresa para, por ejemplo, no pagar salarios en un año o en 6 meses y quiebran la empresa, sacan su dinero, la quiebran, abren otra y viven de engaños. Y se puede hacer legalmente, pero eso, en fin, Bueno, eso para otro día. sí. Vale. ¿Qué requisitos? Hemos hablado un poco de la unipersonal, que no hay muchos más requisitos. ¿Qué requisitos necesitamos cumplir para abrir una empresa una sociedad limitada o una sociedad anónima? ¿De dinero, de patrimonio, de seguros? Ujú. Vale, vale. Creo que si me permites, para la sociedad, para la empresa unipersonal, el requisito fundamental, de hecho, en Suiza, porque es muy diferente al resto del mundo, ¿Mm? es empezar la actividad. Es decir, que el requisito fundamental realmente a efectos prácticos es demostrar que ya comenzaste la actividad y probarlo. ¿Cómo se hace eso? Con un requisito fundamental y principal, que es demostrar 3 facturas Ok, y o 3 sea, para recibos. tener una empresa unipersonal, yo empiezo la actividad sin decírselo a nadie, Ujú. consigo clientes, les hago facturas No, y puedes sin ningún decírselo tipo a de todo el problema mundo sin problema. Pues, y pero no tienes después que ir de a eso ya registrarte. la legalizo. Exacto, claro. O Ok. sea, tú puedes decirle al mundo y tú puedes colocar aquí tu cartel No, de sí, me refería marketing. a las autoridades, que no Claro, tengo que ir y rellenar un formulario ni pagar exactamente. nada en A las principio. autoridades no hay que decirles nada, no existe esa obligación en Suiza. Primero empieza, como quien dice, demuéstrame que vales. Y si vales, ven y te registras. Si vales, hablamos. Si no vales, sigue intentándolo. Es en Vale, esencia eso. Sí, y el resto, pues, requisitos más detalles, pero insisto, si se tiene eso, el resto es burocracia, no es mayor cosa. Ahora, la sociedad limitada, por ejemplo, el principal requisito es un capital inicial mínimo de 20.000 francos y se puede utilizar dinero en efectivo o bienes, pero por efectos prácticos, el 99%, 99.9% de las empresas limitadas se crean es con efectivo, con dinero, porque es más fácil, porque si lo haces con bienes, que hay mucha gente, muchos clientes que me preguntan, mira, ¿puede utilizar estas máquinas? ¿Puede utilizar este coche y tal? Le digo, sí, de poder puedes, pero es que primero tienes que adjuntar un inventario. Entonces tienes que pagarle al contable y tener tu inventario actualizado. Luego, además, tienes que pagarle a una empresa que tenga auditores registrados oficiales que te firmen un documento de auditoría de que efectivamente esa máquina en concreto vale lo que vale. ujú, Y, y los precios son costosos, más o ok, menos. Digamos que por cada objeto cobran unos 400 francos. Entonces, ¿qué van a evaluar tu impresora? 400 francos. Tus 4 ordenadores, 400 francos. Tu coche, 400 francos. Tus mesas, 400 francos. Tu software, 400 francos. Algo así. Entonces, claro, la factura se te sube muchísimo. Entonces, por eso casi nadie utiliza los bienes para registrarla. Pero es bueno que lo sepan, ¿no? ujú, Que se puede. Eh, este, Siguiente requisito, ese es el principal. El siguiente requisito es, pues, tener unos estatutos que rijan la empresa. Esos estatutos tienen que cumplir, tienen que cumplir unos mínimos que vienen recogidos en la ley de sociedades empresariales de ujú, Suiza. Em,
Luego tienes que tener un acta fundacional. En esa acta fundacional es donde se expone el acuerdo entre las partes, bueno, entre los socios, si hay socios, o de uno mismo, cuál es el compromiso, dónde va a estar registrada la empresa, nombre, etcétera. Necesitas, si lo vas a hacer tú, ok, si vas a tener un representante, pues necesitas el poder de ese representante. Si, si tu empresa es pequeña, algo muy importante es adjuntar un documento que te exceptúa de tener que presentar cuentas auditadas. Por ejemplo, si tienes menos de 10 empleados, no tienes que presentar tus cuentas firmadas por un auditor. Entonces, cuando no, tú dices en esta hoja, por ejemplo, dice en este documento, no tengo más de 10 empleados, ni genero, ni ingreso más de 10 millones de francos, etcétera. Entonces, pido y declaro que no presento cuentas auditadas. Es un documento importante porque, claro, un auditor cuesta y te ahorras también un dinero. El momento de hacerlo es cuando se está registrando. Hay que adjuntar por el momento de fundación la confirmación de ese depósito de los 20.000 francos que hablábamos, por ejemplo, o en su defecto, pues las cuentas auditadas que sumen al menos 20.000 francos. Sí, eso es realmente todo lo que se necesita. Bueno, copia de identificación, obviamente, y ya está. En esencia es solamente eso lo que se necesita. Hay que firmar el acta fundacional y estatutos en notaría. No se puede de otra manera, o sea que hay que pagar en la notaría para que un notario te certifique el acta fundacional y los estatutos. Y ya luego tú juntas toda la documentación y la mandas a la Cámara de Comercio y ya ellos dan el visto bueno, te registran y a los 8 días después de mandarlo más o menos ya estás publicada en la página web oficial de Cámara de Comercio. Y desde el momento en que aparezcas ahí publicada, es el momento en el que, digamos, puedes emitir facturas, o sea, puedes ya recibir dinero, porque comerciar significa recibir dinero. Si usted regala cosas, usted no comercia. Ok. Comerciar es el momento en el cual usted recibió un rapen, un franco. Usted ya es comerciante, ya está realizando una actividad económica. Si usted no recibe dinero, usted no está realizando una actividad económica. Bueno, si hay un intercambio, hay una actividad económica, por lo que representa, ¿no? Entonces, lo que dice la ley es una sociedad limitada no puede realizar su actividad económica hasta que no esté en la Cámara de Comercio publicada. Vale, entonces, como empresa unipersonal, debo empezar antes la actividad y luego puedo legalizarla. Y en el caso de sociedad limitada, tengo que primero registrarme en Cámara de Registrarse. Comercio para empezar a hacer la actividad. Para ejercer la actividad económica, ojo, Ya, bueno, pero si económica. al principio regalo muestras, tampoco. Exactamente, económica, por eso hice el matiz. Ok. Es recibir dinero, es Ya, pero cobrar y esa es la recibir. finalidad de cualquier empresa, ¿no? Recibir Claro, dinero. entonces, durante el momento de creación, la empresa puede realizar todas las actividades preparatorias que quiera, Ok, incluida repartir muestras. Si usted no está cobrando, eso no es una actividad económica todavía, ok. es una actividad preparatoria. Vale. ¿Alguna cosa más? Mm, ¿Requisito especial que tengan las sociedades claro, ya anónimas o...? en la fundación, por ejemplo, de la sociedad limitada, y aplica también la sociedad anónima, digamos que ahí ya termina el proceso de creación. Tal vez un detalle más, o sea, el proceso termina en el momento en que está publicada en la página web, ¿no? Ahí ya terminó.
Ahora, información pues interesante y útil, y es que para abrir la empresa de la sociedad limitada, pues se tuvo que crear una cuenta de capital, que es una cuenta cerrada en la cual se depositan esos 20.000 francos cuando es en efectivo, bueno, sí, en efectivo, en dinero, pero esa cuenta es temporal. En el momento en que se abrió esa, uno normalmente también abre la cuenta de empresa, de negocio, que es otra cuenta. Ujú. ¿Para qué? Para que en el momento en que ya aparezca publicada la empresa en la web de Cámara y Comercio, el banco pueda transferir de la cuenta de capital, de la cuenta cerrada, esos 20.000 a la cuenta de empresa, que es donde ya van a estar disponibles y la empresa los puede usar. O Ok, sea, el o sea, dinero hay que es hacer un depósito, pero a partir del día 1 ese depósito se puede usar como dinero de la exacto, empresa para pagar sueldos, para para lo comprar que quiera. ordenadores. Sí, es dinero de la empresa. Digamos que la ley pone ese requisito de 20.000 francos, como quien dice, demuéstreme que usted es capaz, demuéstreme que usted tiene 20.000 francos o que es capaz de conseguir capital, porque Ok, eso está probado que es una garantía de que menos empresas cierren a los 3 días. Ese es como el fin realmente que tiene eso. vale. Y con la sociedad anónima, en este sentido, se repiten sí, todos los pasos, básicamente lo mismo. Es sí, muy parecido. La diferencia es que en vez de 20.000 son 100.000 francos. Y otra diferencia es que un porcentaje de esos 100.000 es el que tiene que ser depositados para poder montarla, pero la otra parte puede ser desembolsada más adelante, no en el momento. Tú tienes que depositar por lo menos 50.000 francos y el resto puede ser una promesa y en X Vale. tiempo depositas eso. Em, sí, la sociedad anónima normalmente va, o sea, aquí otra pregunta sería, ¿qué es mejor, una sociedad limitada o una sociedad anónima? ¿No? Una sociedad anónima es aquella que va dirigida como al mercado, que regula mejor el tema de los derechos y obligaciones de los accionistas. Por ejemplo, para uno poder entrar en una bolsa de valores y poder conseguir dinero del público de desconocidos, uno de los requisitos es ser sociedad anónima. Em, Otro detalle, si eres una sociedad anónima, puedes pedir a Cámara de Comercio si por razones de seguridad no quieres aparecer que tu nombre aparezca en Cámara de Comercio, puedes pedir que no aparezca tu nombre. Algo muy excepcional, pero es un privilegio muy grande, que nadie pueda hacer eso. No, pero que una sociedad anónima pueda hacerlo es como, wow, ok. Eh, y de hecho las personas más ricas al final también no aparecen. Si tú buscas, la mayoría no están ahí. Pero porque han pagado para que oficialmente, viejo, para que no aparezcan ahí por seguridad, etcétera. Eh, sí, la sociedad anónima da más solidez. Evidentemente, si das más garantías, si eres una sociedad anónima y prestas un servicio a un cliente, el cliente queda más contento, digamos. ¿Por qué? Porque sabe que, para empezar, tu responsabilidad es más alta, el capital social es más alto que la sociedad limitada y si hay problemas, ya sé que hay más probabilidad de cobrar de ahí. Ujú. Sí, en esencia es eso. Hay otros temas, pero ya son muy detallados de derecho corporativo, de toma de decisiones, pero creo que Vale. no. Estamos en las preguntas básicas. Preguntas avanzadas las haremos otro día. Sí, sí, destacar eso. También destacaría la creación de cooperativas o de asociaciones, que también son preguntas comunes en temas de organizaciones. Por ejemplo, las asociaciones no, en principio,
uno no está obligado a registrar una asociación, Ujú. pertenece al ámbito privado. Sin embargo, hay Gemeindes, hay municipios en los cuales sí que te dicen que si creas una asociación, debes de ir allí y registrarla en el registro de asociaciones. Pero, insisto, esto es algo local que en algunos sitios existe, pero no en todos. Em, una asociación es, sí, dos o más personas, en esencia, que se unen con un fin común. em, Luego, y pueden realizar una actividad económica, pero en el momento en que esa asociación tenga unos ingresos superiores a 150.000 francos, pues tiene que registrarse en Cámara de Comercio. Además de que también tiene que empezar a retener IVA, porque ya pasa a realizar una actividad comercial, Ujú. así tenga unos fines sin lucro, los que sean. Sí, interesante, muy, muy interesante es que la responsabilidad social, o sea, perdón, la responsabilidad frente a terceros en la asociación es limitada. Entonces, eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque recuerda que estábamos en la sociedad, en la empresa unipersonal, responsabilidad ilimitada, ventaja, no necesito capital inicial, riesgo, respondo con mis bienes. Yo quiero proteger mis bienes, vale, monto una sociedad limitada. Problema, necesito 20.000 francos mínimo, Ujú. Así vale. es. Pero ahora me están diciendo que con una asociación yo también puedo realizar una actividad comercial y que no tengo requerimiento de capital inicial y además mis bienes están protegidos porque mi responsabilidad es limitada. Entonces, es muy interesante ese tema. ¿Cuál es la gran desventaja de la asociación? La Esa era gran la pregunta. desventaja Digo, es algo que, malo tiene que tener. claro, tú no estás en control de ella. Tú en Exacto. cuanto tengas varios asociados y te quieran, entre comillas, sacar de ahí, te sacan. Claro, Además se que la tiene que elegir un asociación, presidente los y de la bienes, asociación. los bienes, ingresos, ideas, todo de la asociación no te pertenecen. Tú Ujú. simplemente eres una representante de la asociación. Y si un día decides cerrar la asociación, tienes que transferirle ese saldo, ese balance a otra asociación. Entonces, claro, esa es la gran desventaja. Sí, ok, responsabilidad limitada, pero eh, no es tuyo. Máximo de ahí puedes sacar un salario. Aquí, por ejemplo, en Zúrich hay bancos privados no muy grandes, inmobiliarias que son, por ejemplo, asociación. Y claro, sus directivos tienen buenos salarios, pero ninguno de ellos es dueño de esa asociación, por ejemplo. Em, sí. Y luego, bueno, espera, eso lo decía en el sentido de que aquella persona que tenga esas inquietudes sociales o quiera realizar algo a través de una asociación o quiera montar una asociación, que sepa que está protegido, protegida, que su responsabilidad es limitada, porque la ley dice, mira, tras de que eso no va a ser tuyo, vas a ayudar porque normalmente es para ayudar. Ujú. No, no faltaría más que además yo te permita que te endeudes y te jodan la vida entera por eso. No, mira, te protejo, responsabilidad limitada. Entonces, es bueno esa aclaración. Y luego las cooperativas, pues sí, muy, muy similar a las asociaciones. La diferencia es que una cooperativa sí que se tiene que registrar y se rige por la ley de cooperativas. Sí, es más complejo. em, sí, eh, pero no sé, estoy tal vez alargándome mucho. No, está bien. Ya creo que tenemos una visión general de cada uno de los tipos de empresa. Y pasamos a la siguiente pregunta. Ya sabemos un poco los requisitos, pero si ahora decido legalizar una empresa, yo soy autónoma, quiero empezar un negocio y quiero tener una empresa unipersonal o, bueno, cualquier tipo de empresa. Y
¿qué hago para legalizarla? ¿Dónde me tengo que ir? ¿Cómo se hace? Ok, ¿Cómo registrarla? ¿Qué tipos de registro hay? Porque has estado hablando de Cámara ujú, de Comercio, pero vale, ¿solo se registra ahí o no? ¿O cómo doy de alta la empresa? O sea, ¿cómo hago una empresa que sea legal? vale. Primero, si es una empresa unipersonal, lo primero es empezar. Eh, y si tú ya tienes 3 facturas de cobro y 3 comprobantes de que te han pagado eso, Ujú, digamos que ya te puedes registrar. ¿Qué registros hay que hacer? 2. Uno, obligatorio, que es en la seguridad social. Es básicamente rellenar un formulario, responder a unas preguntas y adjuntar unos documentos, dentro de los cuales los principales son estas facturas y estos comprobantes de pago. Pero eso es una relación privada entre tú y la seguridad social, ujú, y es obligatoria, ¿vale? Por otro lado, está el registro en Cámara de Comercio. El registro en Cámara de Comercio, para empezar, no es obligatorio para una empresa unipersonal. Sin embargo, cuando se puede registrar de manera voluntaria y también, sin embargo, cuando llegues a más de 100.000 francos de ingresos de actividades económicas, tienes que registrarte 100.000 francos al año. al año, sí, correcto, Ok. al año. Sí que tienes que registrarte en Cámara de Comercio. ¿Por qué? Cámara de Comercio lo que es un sitio que aporta transparencia para que haya más confianza y fiabilidad en el mercado, que haya más confiabilidad. La Cámara de Comercio, claro, uno no sabe quién es quién. Ujú, Entonces, sí, vale, yo veo a Pepito y Pepito vende zapatos. Y yo, ¿quién es Pepito? Yo siempre voy donde Pepito, hablamos, sí, y llevo mucho tiempo comprándole zapatos y todo, pero yo no sé si realmente Pepito está registrado o no. ¿Qué pasa si yo quiero denunciar a Pepito? ¿Y qué pasa si miles de cosas? Entonces, Cámara de Comercio lo que te dice, mira, aquí se tienen que registrar todas las empresas y si necesitas a alguien para temas formales, cortes, lo que sea, ven aquí lo buscas. Entonces ujú. aporta mucha transparencia y la economía es confianza. Sí, entonces, seguridad social y Cámara de Comercio. Seguridad social es privado, Cámara de Comercio es público. Costes. Por registrarte en la seguridad social, ellos no te cobran nada. Sin embargo, hay que pagar de manera trimestral, em, digamos que una contribución a la pensión, básicamente a la pensión pública de uno, y que va en proporción a los ingresos netos que se declaren, que se tengan de la actividad económica en cuestión. Hay un mínimo, y es que se tienen que pagar por lo menos 572 francos este año, si no estoy mal, por año. Depende de un poco del cantón, creo, ¿no? El mínimo de la seguridad social es igual, si no estoy mal, en ¿Sí? ¿Para todos. Sí, todos? sí. Ok. El mínimo sí. Sí, son reglas pensionales y eso sí aplica para todos. Em, este, vale. Luego, por el lado de Cámara y Comercio, hay que pagar el registro. Ese registro vale normalmente entre 120 y 190 francos. El precio en que varía en qué tipo de permiso tienes, con quién estás casado, si es suizo o no, si es residente o no, de larga duración, corta duración, el cantón, hay varias variables. Ok. Pero sí, 320 y 190 francos cuesta el registro en Cámara y Comercio como empresa unipersonal. Ok. Y además necesitas autenticar tu firma eh, con la que firmas en el formulario de aplicación para entrar a Cámara y Comercio. Y esa firma depende del cantón que estés, cuesta una cosa a la otra. Por ejemplo, aquí en Zurich vale 20 francos, un precio oficial, pero si lo vas a hacer, por ejemplo, en Berna, eso te cuesta como 50 francos. Sí, Eh, pero por ejemplo aquí en Baselland, en algunos ayuntamientos te lo hacen gratis y en otros te cobran Ujú. 10 francos. Ok, wow, súper Mm. bien. Em, En Baselstadt creo que sí que son 20 francos también.
Ok, claro, si llevas al ayuntamiento, claro, pero si vas a un notario, es que hay un detalle ahí si quieres. Ujú. Aquí en Zúrich, en el cantón de Zúrich, están reguladas las notarías. En Supongo Basel que como no. en todos los sitios, ¿no? No, 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 ¿No? en Basel no, no. Ah, no sé, pensé que era una Allí cosa en Basel regulada. es a la antigua, en Basilea, igual que en Berna, em, hay, sí, unos señores y unas señoras que son notarios y notarias y digamos que pueden montar su notaría donde quieran y ejercen, sí, se rigen por unos mínimos que les exige la ley eh, y ya está. Pero, por ejemplo, aquí en Zúrich está regulado. ¿Qué es regulado? Está estructurado, Sí, sí, organizado. sí, Es sí. decir, hay un notario, uno y solo uno por distrito. Sí, claro. Hay 12 Pero eso es como en distritos, pues, España, ¿no? En como en España también. España. Exacto, como en España. En Mm. Zúrich es como en España. Y hay unos precios regulados. En Berna, en Basel, es libre mercado. Sí, sí. De hecho, aquí cuando buscas lo de autenticar la firma, te pone que tienes que preguntar en tu ayuntamiento o irte directamente a un notario. Ujú, Creo que sí que los notarios eso lo tienen un poco más estandarizado, pero creo que es un pacto entre notarios, entre ujú, notarías o lo que ujú, sea. Pero algunos ayuntamientos, te digo, algunos cobran nada, otros 5, otros 10, ujú, otros ujú, 20, ujú, pero en Basel y Baselland más o menos se mueve por ahí. Pero sí que ujú. sé que en algunos cantones es hasta 50 francos. Claro. Sí, eso es para la autenticación de la firma. Mm. eh, pero, por ejemplo, es muy curioso. Claro, estamos hablando en específico de la autenticación de la firma del formulario para registro en Cámara y Comercio de la empresa unipersonal. Sí, Bueno, sí, empresa unipersonal en cualquier parte. Pero, por ejemplo, en ese mismo formulario, pero cuando es sociedad limitada, por ejemplo, em, en Berna, no puedes hacerlo, solamente puedes hacerlo en una notaría. ok. Sí, por ejemplo. Entonces hay pequeños detalles por ahí pero Bueno, bueno, en cualquier en fin, caso, hay que autenticar la firma y sí. presentarla con el documento. Ujú. Em, Me perdí un poquito ahí. ¿Qué punto iba? Se me fueron las luces. Hemos hablado de la empresa unipersonal, Em, cómo vale, registrarla. sí. Yo tengo una duda antes de pasar al siguiente tipo de Ujú, empresa, porque estamos hablando de legalizarla, pero ¿es obligatorio dar de alta una empresa unipersonal? sí, ¿Siempre? ¿En cualquier sí, caso? es obligatorio. Ah, no, no, en cualquier caso, no. Si la actividad, por ejemplo, que realizas es una actividad secundaria, es decir, que, por ejemplo, le dedicas. Vale, mira, es que la seguridad social diferencia, básicamente dice esto, o tienes esa actividad como autónoma, como empresa unipersonal, la realizas como actividad principal o secundaria y no te dice nada más, Ok, no te dice números ni porcentajes. Entonces ya uno interpreta, ¿no? ¿Qué es principal? Que te dedicas a ello más del 50%. ¿Qué no es principal? Que te dedicas menos del 50%. Pero claro, eso también tiene más matices. Si vives de ello, a lo mejor yo tengo que dedicarle solamente un 40% de tiempo, es menos, es solo un 40, no es un 100, digamos, comparado con un 100% de un trabajador, por ejemplo, y a lo mejor eso para mí es suficiente para vivir y es mi actividad principal. Entonces también implica cuánto y qué te genera qué tipo de actividad. Entonces, el canon o la métrica para juzgar este tipo de cosas es hablar de actividad principal o secundaria, ok. no de ¿Y no porcentajes o existen tiempos. números? O sea, porque por No, ahí siempre se habla de si facturas más de 2.400 francos al año, sí tienes la obligación claro, de claro, registrar. claro, ese es el otro punto. Entonces, Ok, perdón. primero la pregunta que te hacen, y de hecho te lo hacen la primera en el formulario, es si es actividad principal o secundaria. Si es Ujú. secundaria, en principio no te tienes que registrar. Solo te registras en la seguridad social cuando es una actividad principal, Ujú. en principio. Pero claro, eso se tiene que relacionar con los otros criterios, que son todos muy abstractos. Dicen, vale, pero es que si ingresas más de 2.000 francos netos en el año, pues también deberías entonces registrarte.
pero luego por otro lado te dice, claro, pero no, espera, si, vale, ingresas 5.000 francos, por ejemplo, porque haces una limpieza los sábados, pero tienes tu trabajo principal de lunes a viernes. En ese caso no hay que registrarte. ¿Por qué? Porque contradice otro requisito que es tener al menos 3 clientes. Y resulta que esos 5.000 me los gano solamente con un cliente o con 2. Ok. Entonces hay varios criterios con relativa flexibilidad, falta de claridad, no son criterios exactos. Cuando uno se registra, digamos que tarde en el sentido de que, mira, empecé esta actividad hace 3 años, no te multan. La seguridad social no te va a multar por eso. Quien puede llegar a multar por algo así es, por ejemplo, si estás prestando limpiezas, quien te puede multar es, por ejemplo, SUBA, porque es obligatorio en Suiza si estás prestando un servicio de limpieza. Vale, espera. Si tienes empleados, ojo, claro, uno Bueno, como ya eso autónomo ya no es es. otro nivel. Sí, sí, exacto, sí. Lo que quiero, el punto es este, es que si esa actividad que realizas requiere algún registro, un permiso especial, claro, Ujú. ese registro, el que sea, sí que te pueden multar porque tardaste 2 años en registrarte. Ok. Pero la seguridad social no te va a multar, no te va a multar por eso. Y no hay un día o un límite de tiempo para que diga hay que hacerlo ya. No. Muy bien. Igualmente, lo más importante, y esto sí es importante, es que esos ingresos se declaren. Y en la declaración de impuestos que se ponga, así no se esté registrada, 2.000 francos como autónoma. Y no tienes que estar registrada, pero lo estás declarando y estás pagando impuestos sobre ellos. Vale. Y de los otros tipos de empresa, ¿cómo o dónde tengo que ir para legalizar una empresa, una sociedad limitada, una sociedad anónima? Vale, para También a la registrar. seguridad social. Voy directamente a la ventanilla y les digo, oiga, yo No, quiero. no, para registrar una empresa limitada, una sociedad limitada eh, o una sociedad anónima, para eso, o sea, el que quiera hacerlo por cuenta propia, que se informe un poco por internet y ¿Un el poco o pri- bastante? bastante y se pueden cometer bastante errores. Ok, Sí, se pueden cometer bastantes errores, la verdad, así que lo mejor es ir donde un experto. Igualmente le digo, perfecto. el que Sí. quiera, el que quiera, em, lo que puede hacer es lo siguiente. Bueno, primero que todo, si usted llama a una notaría en Suiza, bueno, yo creo que en una parte, un notario a usted no le va a decir todo. No, no le va a informar, le va a responder exactamente a lo que le pregunte, siempre y cuando no vaya en contra de sus intereses. Pero que uno va a llamar y, ay, señor, explíqueme cómo se monta una sociedad limitada. No, olvídese, eso no existe aquí. Ujú. Cero, cero, imposible. Em, Incluso si uno tiene dudas, es difícil. Te responden las preguntas de forma tal que tengas que pasar por caja. Bueno, al Eh, final, a ver, claro, es un no, trabajo claro, evidentemente. profesional. No, por supuesto, ¿no? Pero pues lo digo es porque muchas veces, pues, uno quiere hacer las cosas por sí mismo, ¿no? Y Claro, por no, eso y lo más digo por nosotros, esas. ¿no? Los latinos, o sobre todo los españoles, que somos muy Ujú, de Juan ujú. Palomo. Yo me lo guiso, yo me lo como. Sí, entonces uno muchas veces llaman, a mí me pasa que me llaman, me quieren sacar entre comillas información. Uno a veces identifica cuando una persona a uno le está haciendo preguntas, digamos, genuinas, normal, y cuando una persona está contactándote y que vos sabes con alta probabilidad que ahí no va a resultar nada, simplemente esa persona te está sacando información. Ujú. Eso pasa. En fin, que el que quiera, el primer paso es abrir una cuenta de capital en un banco y abrir una cuenta de empresa de negocios. Ujú. Y lo segundo es llamar a la notaría y decir que va a crear una empresa limitada. em,
y decirles, sí, puede preguntarles qué necesito. A lo mejor tiene suerte y le envían un email diciéndole, vea, necesita estas 4 cosas, pero ojo, esas 4 cosas que te responde la notaría es las 4 que tienen que pasar por ellos, pero es que hay otras cosas más y ellos Ok. de esas otras no te van a informar. Entonces mucha gente también se confunde, cree que porque llamó y le respondieron eso, cree que le están dando la solución. Ojo, no, porque a eso hay que adjuntar otros 3, 4 formularios para poder mandar a Cámara de Comercio. Y normalmente la notaría no te lo cuentan. Ok, Y así vean que te está equivocando, no te lo cuentan. Te lo juro, no vale. te lo explican. Los Eh, notarios no son nuestros amigos. no, Son no, no, no. profesionales que también tienen que llenar la nevera. Exactamente, exactamente. Entonces, sí, el abrir la cuenta de capital, cuenta de empresa, ir a la notaría y mandar los documentos a la Cámara de Comercio. Esos son los pasos. ¿Cuál es Vale. el tema? Que hay muchos detallitos entre medias, muchos, muchos, muchos. Y un paso mal dado ahí, pues, dolor de cabeza enorme. Ok. O Y no solo sea, eso, un notario, en principio, puede rechazarte si quiere. No, es decirte, no, no te lo hago. Si un notario, tú le cansas, al final te dice, mira, búsquete la vida, o te ignoran. Directamente les escribes 4 emails y no te responden, no te responden. Entonces, sí, ese tema, insisto, el que quiera lo intenta. eh, sí, pero lo mejor es ir donde un profesional que haga las cosas bien, a lo seguro, a la primera, para no gastar ni tiempo ni dinero extra en andar para aquí, para allá. Mira, es que ni siquiera cuando uno está normalmente, incluso si está recién graduado, por ejemplo, de Derecho, todo eso es de la actividad práctica y tampoco lo saben. Claro. Eso normalmente lo aprenden cuando vas a trabajar a una empresa y en esa empresa aprendes Ujú. cómo funciona esa mecánica, etcétera, ¿no? Pero aprender eso por uno mismo solo es bastante difícil. No, y sobre todo para nosotros que muchas veces tenemos una barrera idiomática que no acabas de Vale, es entender que, qué es lo que te no, están claro, pidiendo. es que el otro es el tema del idioma. El notario, si tú no hablas alemán, no te, no te permite registrarla y le dice, consígase a alguien, un representante y que le firme un poder. Ok. Entonces, tú entrada tienes que hablar alemán. Bueno, o francés o italiano, donde estés. O sea, Sí, dependiendo del cantón, donde estés, digo. sí, pero muy curioso. El notario no está obligado a hablarle en un idioma que él no habla. Entonces, si el notario solo habla alemán, no te va, tiene que hablar Claro, en digo, pero francés o si tú vives italiano. en Lausanne y el notario habla En ese francés, tú sentido, tendrás sí. que vivir, no, Claro, tendrás que hablar en en ese francés. sentido, sí. Pero quiero decir es que un notario Pero en si te vas tú Basilea ahí con tu no es, inglés al notario, igual el notario te dice, oiga, ya, no. Bueno, y no, el notario no, los formularios estarán todos en no, francés o... pero alguien que hable francés, el notario en Basel no tiene la No, no, obligación no, de eso hablarle está en claro. francés. Ujú, ujú. Vale, Entonces, eso. mejor donde un profesional. Ya está, Sí, clarísimo. sí, la verdad es que sí, ese tema sí. Vale. Y hemos estado hablando mucho rato antes del asunto de las empresas unipersonales y siempre nos sale una duda que ¿es lo mismo ser trabajador autónomo, ser propietario de una empresa unipersonal o ser un freelance? ¿O qué diferencia hay entre estos 3 conceptos? ¿Son lo mismo? Es lo mismo. ¿No? Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que freelance es un concepto, pues, inglés, ¿no? Que viene Ujú. del inglés. Si no estoy mal, incluso eso viene del Reino Unido, no de Estados Unidos, de hecho, creo. Em, Porque si no estoy equivocado, el tema del autónomo, del freelance, de hecho fue inventado en el Reino Unido. Pero No, no te lo no sé. puedo asegurar. Si fue en el Reino Unido o Estados Unidos, pero creo que fue en el Reino Unido. Em, este,
Uy, se me fue un flash, perdóname. Tranquilo. Estamos hablando de si tras ser trabajador autónomo y ser propietario de una empresa unipersonal es lo mismo. Y ser Sí, freelance. sí, es lo mismo. Pero normalmente yo entiendo que freelance se aplica más a la gente que da servicios. Quiero decir, Ujú. una persona que haga vasijas de cerámica normalmente no se vende como freelance de las vasijas de cerámica. Pero ya es un tema de marketing que Sí, la bueno, persona pero lo quiera, digo, o sea, pero al ya, final es el mismo concepto. Quiero decir, no, yo no puedo ir a la seguridad legalmente, social y registrarme como freelance. Me dirán, oiga, si claro, usted no. quiere ser De hecho, autónoma. claro, de hecho, los conceptos, la terminología, sí que hay un tema con el tema de terminología. Y el tema es el siguiente, y eso puede servir para aclarar también cositas. Em, de cara a la seguridad social, Ujú, em, digamos que uno es un trabajador autónomo y por eso es selbstständig o ujú. selbstständiger. Selbstständiger, hombre, selbstständig, mujer, ¿no? Eh, y es que es autónoma la persona. Em, Cuando yo le hablo a Cámara de Comercio no me llama selbstständig o selbstständig, me llama empresa unipersonal, me llama Einzelfirma. Ujú. Entonces, claro, si tú me dices, no, yo soy selbstständig, lo que me estás diciendo es, yo estoy registrada y reconocida en la Seguridad Social como autónoma, pero no necesariamente está registrada en Cámara de Comercio. Tú me Ok. dices, no, soy una Einzelfirma. Yo inmediatamente voy y te busco en la página web de Cámara de Comercio y veo si está registrada ahí como Einzelfirma. Entonces, en cuestión de terminología, esas son dos cosas diferentes, ¿no? Ok, pero ya Em, creo que nos ha quedado claro porque esa duda siempre existía. y un detalle, sí, ahí, si quieren, es em, cuando eres autónomo, es decir, que cara a la seguridad social, te tratan como trabajador, es decir, aplica el derecho laboral. Recordamos que para es obligatorio registrarse en Cámara de Comercio cuando eres autónomo, cuando eres empresa unipersonal, solamente cuando facturas más de 100.000 francos al año. Ujú, Entonces, claro, digamos que ser empresa unipersonal, o sea, Einzelfirma, quiere decir que eres empresa y quiere decir que ya tienes un tamaño, pues ya estás creciendo, ¿no? Ya no está facturando 1.000, sino 100.000. Entonces, ya como eres más grande, ya te aplican es un poco más el derecho mercantil. ok. Porque eso es muy curioso, porque a la sociedad limitada, a la sociedad anónima, les aplican el derecho mercantil y punto, se acabó, el derecho de empresa. Al autónomo depende. Si eres pequeñito y te pareces más a un trabajador, te aplican el derecho laboral. Si eres más grandecito, tienes empleados, facturas, te dicen, no, tú empleado no eres, tú eres ¿Empresario? empresario y estás todavía con este registro de esta forma, pero de facto eres una empresaria. Ujú, Entonces te juzgo como empresaria. ok, Eh, sí, eso yo creo que es también importante esa diferencia. muy bien. Y bueno, estábamos hablando antes del asunto de los registros. Y ya habíamos hablado realmente de si se puede empezar un negocio sin registrarlo. Habíamos dicho que para las unipersonales sí, de hecho es obligatorio empezar la actividad antes de registrarla. Pero ¿por cuánto tiempo recomiendas tú, como experto que ves tantas pequeñas Mm. empresas, por cuánto tiempo recomiendas tú hacer esto de empezar la actividad hasta que la registro? ¿Solo hasta que consiga 3 facturas, hasta que consiga un monto de dinero, hasta que vea que la actividad es regular, hasta... Sí, yo mi consejo que el registro sea cuanto antes, o sea, cuando tenga las tres facturas. ¿Sí? Y, Aunque y sean 3 facturas de 20 francos cada una. sí, Ok. sí. ¿Por qué? Porque el mero hecho, o sea, sobre todo el registro en Cámara de Comercio, el mero hecho de estar en Cámara de Comercio es un elemento de marketing muy potente. Ujú, Entonces, claro, si yo soy pequeñito
y, y además lo que hago es bastante informal, más difícil crecer. Yo tengo que empezar a construir, añadir valor y hacer cosas más sofisticadas. Si yo le mando una factura a un cliente, yo tengo más probabilidades de que ese cliente me vuelva a llamar que si simplemente le mando un mensaje por WhatsApp con un IBAN y que me haga una transferencia. No. Evidentemente, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, por interés propio y de marketing, es importante registrarte. Es una cuestión de ser inteligente y registrarte, porque claro, tú me ofreces algo, ¿vale? Y me pareció, yo dije, wow, qué bien, mira, esa camisa, wow, qué bien. Voy a buscar, por ejemplo, hay página web, o, vale, Cámara de Comercio existe, no. Vale, pero es que me gusta mucho, pero yo creo que esa tela, no sé, y si se despinta, ¿yo qué hago? Y yo quiero comprar 5 piezas, pero vale, y si pasa algo, ¿quién responde? ¿Dónde está? Y la busco en Cámara de Comercio, no existe. Yo, qué pereza, ¿no? ¿Y qué pasa si tengo mala suerte y se me dañan esas camisas? No, mejor no, y sigo mi camino. Mira lo que hace un mero registro. Te Ujú. daña una venta muy fácil, muy fácil. Y eso por el lado de Cámara de Comercio. Y por el lado de la seguridad social, pues cotizar a la pensión pública, a tu pensión. Suiza eh, eh, penaliza bastante, digamos, bueno, sí, penaliza el sistema de pensional, penaliza el no cotizar uno un año, entre más contribuyas, pues mejor. Hay ciertos términos o ciertos niveles, pues, ideales, por ejemplo. En promedio se recomienda que una persona cotice, declare un ingreso bruto de al menos 22.000 francos al año, por ejemplo. Entonces, claro, si tú no declaras nada y pasan los años, pues estás corriendo un riesgo, ¿no? En el Ujú. sentido de que cuando llegue la vejez, pues vas a tener menos dinero. Si declaras, dice al mínimo, pues va a ir sumando y vas a tener un poco más de pensión o de ingresos en la vejez. Entonces, sí, por esos dos lados, Seguridad Social, Cámara de Comercio, pues es muy conveniente registrarse, pero sin duda, insisto, esto no es España, no es Alemania, en donde a los autónomos y las autónomas literalmente les crujen, literalmente. Ah. No, aquí no, no, tranquila, pueden dejar el miedo. Aquí no, se puede hacer, sin problema. Y si no registro la empresa porque estoy empezando, porque lo que sea, em, hay mucha gente que llega a Suiza, tiene un permiso de residencia, no sé, acaban de llegar, tienen un permiso B de un año, una cosa así, y no saben si se van a quedar o no, pero empiezan con un pequeño negocio, no sé, importan artesanías de su país Ujú. y los venden aquí, o ellas mismas crean cosas y los venden. ¿Es esto una opción, el no registrar la empresa en ningún sitio, eh, porque quizás no me van a dar, no me van a dar de alta porque mi permiso de residencia no es el correcto, el que me piden, o estoy aquí visitando a no sé quién o los estudiantes, el ejemplo que te habías puesto, hay alguien que Ujú. es estudiante, tiene, no sé, hace cinturones de macramé y los vende. Obviamente no va a dar de alta a una empresa, pero digamos que le va muy bien y oye, empieza a sacar dinero de eso. ¿Puede no registrar la empresa por La actividad tema de... económica, Sí, sí, porque empresa se llama en cuanto que esté registrado uno en Cámara de bueno, Comercio. sí, Si la no, actividad económica, si la bien. actividad económica se puede realizar Mm, em, sin problema. ok. Em, claro, ya si empiezas a facturar más de 2.000 francos al año, pues ingresos netos, sí que hay que notificarlo a la Seguridad Social. Ok, em, este, pero pero claro, ¿se arriesgan a una penalización? O sea, porque, voy al,
Nos Ajá. hemos encontrado muchas veces, perdona que Mm, te interrumpa, nos hemos encontrado muchas veces con el tema de, es que yo tengo un permiso B de 2 años, no, y he sí. empezado una actividad, yo pinto uñas en mi casa sin que nadie lo sepa y me saco un dinero que no es poco, o sea, es Ujú, un dinero al final relevante, o limpio ujú, casas o algo lo ujú. que sea, pero lo hago todo en negro porque si no, yo no podría hacer legal mi actividad económica y además en cuanto les diga que estoy haciendo esto me van a multar. ¿Eso es cierto o no? Es O, que, vale, em, yo respondo, pero claro, yo insisto en que cada caso tiene sus propias ok, particularidades y, vale, y que que deberían sí, consultarlas. sí, sí, alguien que esté en una situación así tiene que consultar al doctor. Perfecto. Sí, Seguimos con la siguiente no, no, pregunta. no, 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 espera, yo respondo, pero Ok, simplemente digo que sí, que vayan al doctor. Em, em, sí, entiendo lo que dices. Tres cosas. Una, em, no todo el mundo en Suiza puede registrar una empresa unipersonal o hay ciertas restricciones, ok. porque registrar una empresa unipersonal es un privilegio. La empresa unipersonal es un privilegio porque te están dejando realizar una actividad económica sin registrarte y además con capital mínimo o nada, cero. Mm, Es un privilegio. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes no pueden montar una empresa unipersonal en Suiza o ser autónomos? Las personas procedentes de fuera de la Unión Europea, por ejemplo, los extranjeros que vengan de fuera de la Unión Europea y que no tengan, em, y que si están casadas esas personas, eh, y que no, que cuando su esposo, esposa, su cónyuge no tienen permiso C, por lo menos, o son de aquí o de la Unión Europea, eh, esas personas no pueden aquí realizar una actividad económica como autónomos. Tienen que esperar a tener el permiso C. Tienen que esperar 10 años. vale. Entonces ellos tendrían solamente la opción de montar, por ejemplo, una sociedad limitada, por ejemplo, ¿no? Em, sí, ahora, esto es así, sin embargo, carece un poco de sentido. ¿Por qué? Porque normalmente, digamos que las personas, digamos lo que extranjeras de fuera de la Unión Europea que están casadas eh, o están casadas con una europea, un europeo, bueno, alguien de la Unión Europea o de Suiza, em, o alguien que tenga un permiso C. Y en cualquiera de esos casos puede ser autónoma. Ahora, ¿cuál es el caso en el que no? Imagínense, dos personas y un matrimonio, una es del Perú y la otra es de México. Y las dos personas tienen permiso B. No pueden ninguna de las dos montar aquí, ser autónomas, por ejemplo. Pero, claro, en Suiza la migración es muy dura y normalmente cuando se da este caso de dos personas en esas características, que las dos son fuera de la Unión Europea, normalmente tienen recursos altos. Entonces, Ujú. para ellos no va a ser un problema, pues, ponte una sociedad limitada y tal. Pero es Otro bueno tipo de que sepan empresas. eso. Ok. Em, sí, y en conclusión, lo que me dices es miedo de la persona y desconocimiento. Tú me Sí. hablas del que estoy trabajando en negro. Ella en su mente piensa que está trabajando en negro, pero no está trabajando en negro, porque aquí para ser autónoma no hay que registrarse previamente. Ojo, en cuanto a la seguridad social, si ella no está declarando eso en la declaración de impuestos, eso sí que es evadir impuestos. Ahí ya, eso sí es un problema. Ok. Pero es por el lado de impuestos, de Hacienda, no por el lado de la seguridad social. Vale. Bueno, eso, vale, enganchamos con esa pregunta. Entonces, si yo no tengo mi actividad económica registrada ni en Cámara de Comercio, ni en la Seguridad Social, ni en ningún sitio, porque estoy empezando,
¿Puedo o debo declarar las ganancias de la actividad como persona autónoma que estoy empezando un negocio? Sí, claro. Vale. ¿Cómo lo hago? En la declaración de impuestos. En la normal de la familia. Claro, si la persona está casada, Bueno, si está casada o no, en este aspecto digamos que da igual. En normalmente en el formulario, digamos que en la segunda página donde aparecen la página donde aparecen donde se ponen los ingresos, ujú, empezando hay un apartado donde dice ingresos como autónoma. Pues si no hay, pues no pones nada. Si hay, pues lo pones. Vale, y ahora, y lo pones y ya está. No, hay un formulario adjunto que si no te lo manda, lo puedes descargar de internet, ujú. lo pides y te lo manden, que son 4 páginas. Y ese es el formulario que una autónoma rellena para hacer la declaración de impuestos. Entonces uno lo rellena ahí. Hay 2 métodos, eh, hay 2 tipos de formularios, digamos. Lo rellenas y el saldo y los números que te den, pues luego los transfieres al formulario principal y ya está, así se presenta, se declara eso. Vale. Eh, Eso, claro, en el caso de matrimonios que tienen que presentar declaración de impuestos, pero ojo, se puede dar el caso de alguien, por ejemplo, que tenga permiso B, que lleva 3 años en Suiza, es una persona soltera y no tiene que presentar declaración de impuestos. Y esa persona dice, bueno, si yo no tengo que presentar declaración de impuestos, ¿dónde yo hago eso? Ese es un caso que puede darse. Pero en teoría, bueno, vale, si no tiene la empresa registrada, pues tampoco podría registrar una empresa unipersonal, tendría que tener otro tipo de empresa. Entonces, si la persona tiene unos ingresos netos menos de 2.000 francos, simplemente em, contacta a la Seguridad Social o se descarga de internet una declaración de impuestos del año en cuestión y declara sus ingresos y manda la declaración. Ok. Y ya está, los está declarando y sin registrarte en la Seguridad Social. Ujú. Ellos ya te responden y de ahí para adelante te van a considerar como, sí, que tienes que declarar porque eres autónoma. Pero insisto, ser autónoma lo determina uno. La Seguridad Social simplemente lo confirma. Ok. Entonces, tú de facto eres autónoma, así no estés todavía registrada. Entonces, pero claro, de cara a impuestos tienes que declararlo. Pero claro, en cuanto que la Hacienda vea un poquito de complejidad en lo que declaras, te va a decir, mira, ve a la Te van a Seguridad buscar. Social no, no, tampoco, no, no. No, te van a buscar para que aclares eso. Sí, claro, sí, sí, te van a escribir y te van a decir, mira, habla con la Seguridad Social. O no, no te preguntan, te informan. Le hemos, le hemos informado a la Seguridad Social de que presentó una declaración aquí y tal. Y luego te llega una carta de la Seguridad Social diciéndote, bueno, señora, usted hace esto, tiene más de 3 clientes, tiene facturas, etcétera, y ellos evalúan y después les dicen, pues sí, mira, hay que registrarte, o te dicen, no, pero en fin. Ok. Y hablando de todas estas ganancias que uno puede tener, si se usan plataformas como por ejemplo PayPal o Twint aquí en Suiza, eh, y uso esto porque no tengo una cuenta business, porque no tengo mi empresa registrada en ningún sitio ni legalizada en ningún sitio, entiendo que igualmente estos ingresos los tengo que declarar, pero si declaro estos ingresos, ¿no me pueden multar por tener una actividad ilegal? ¿O cómo declaro esos ingresos? O sea, si están en Twint mezclados con mis cuentas personales, ¿puede ser eso un problema? No, porque es que el capital de la empresa unipersonal es la persona, Okey. entonces todo se mezcla, Ujú. no hay problema por eso, cero. Mm, Pero por orden propio y también por una posible en el futuro inspección para que no haya malos entendidos. Es que la idea es que si hay un malentendido y uno va a revisar el tema, pues que todo esté ordenado para que se aclare.
Ujú. Entonces es en beneficio propio el que las cosas estén ordenadas. Normalmente una empresa empieza mezclando cuentas o alguien empieza una actividad económica mezclando las cuentas, pero apenas pueda, lo suyo es abrir una cuenta bancaria de empresa eh, y separar lo personal de la empresa, así sea una empresa unipersonal y así se pueda mezclar. Ok. Ahora, hay una pregunta ahí muy importante, de hecho, lo que has mencionado, y es lo siguiente, y es que ser autónomo significa que uno emite facturas en nombre propio. Ujú. Me ha pasado de que la autónoma pone la cuenta del esposo para cobrar. Y eso no se puede hacer. En principio no. Ok. No, porque no es tu nombre. Y en derecho comercial, quien tiene que responder por un producto, por un servicio, es el que recibe el pago. Ok. Entonces, como quien dice ahí, el autónomo es el marido, no ella. Ok. ¿Y si la cuenta es mancomunada? ¿Es de los dos? Ah, si es conjunta, sí, sin Eso, problema. exacto, conjunta. Pero insisto, no es lo ideal, o sea, eso evítenlo al máximo. La mancomunada, para lo personal, maravilloso, sí, pero para empresa, separado, eso puede traer muchos conflictos. Pues Vale. conflictos, no conflictos, malentendidos, más horas de trabajo aclarando cosas, nada más. Ok. Ok. Buen Entonces, consejo. importante porque, claro, es por eso yo hablaba de que ese requisito principal para registrarte en la Seguridad Social como autónoma es demostrar esas tres facturas. Ujú. Y esas tres facturas, pues, deben de incluir ahí una cuenta bancaria. Y esa cuenta bancaria debe ser a nombre propio o de la empresa en cuestión. Una empresa es una cuenta de empresa, esa empresa en Hablamos de cuestión, cuenta bancaria, como también podríamos hablar de la cuenta de Twint. Quiero decir, si yo como empresaria hago mis cobros por Twint y el Twint está al pero nombre es, de mi marido, pero es que el Twin es simplemente digamos que yo diría que una especie de interfaz. El Twin está linkeado, enlazado a una cuenta bancaria. claro, pero si está a la cuenta de mi marido, porque él es el que lo usa, No, es no el mismo sirve. problema, Ah, claro, ¿no? sí, no, no, eso es el Vale, marido, ¿no? ok, Él es ok. él. Em, sí, entonces Sí, no sé, importante estoy eso. tratando de buscar todas Entonces, las... así, no, no, está muy bien. Registro mi actividad, sí, Cámara de Comercio. 20 días tienes el registro y con eso vas a un banco y le dices, quiero una cuenta de empresa. Y Ujú, la tienes y ya está. ya está, perfecto. Y hablando de las facturas, Em, ¿cómo puedo hacer facturas a los clientes si no tengo una empresa registrada? O sea, ¿existe un formato oficial de factura en Suiza? ¿Alguien me tiene que dar un formato? ¿Qué datos tiene que incluir en la factura? ¿Yo me invento la factura? ¿Puedo utilizar servilletas del restaurante como factura? Puedes utilizar servilletas si quieres. No, no, es muy libre, muy liberal este tema aquí. No, no, no hay una exigencia de factura. em, Solamente cuando los ingresos pasan de los 100.000 francos, Mm. ahí sí que empieza la obligación. Bueno, hasta ahí aún nos queda mucho. Digamos, una factura simple. ¿Qué Sí, datos mínimos entonces, recomiendas tú entonces, que en- deba tener? entonces eso, obligación no es obligación, sin embargo, por conveniencia mutua y de garantías, pues a uno le conviene tener una factura. ¿Qué debe de tener? Pero insisto, esto es voluntario por conveniencia propia, no es obligatorio. Em, que de hecho, un paréntesis, es muy latino el hago esto porque es obligatorio. No, no se limite al obligatorio, haga lo que quiera. Mm. Y ya si me cruzo con la ley, vale, ya se mira, pero no tengo que ir siempre ceñido a lo que dice la ley, ¿no? ¿Por qué? La ley que diga lo que quiera, yo hago lo que quiero. Entonces, una buena factura o una factura debe cumplir un principio que se llama el principio de trazabilidad, que uno pueda identificar o uno, gracias a los datos que aparecen ahí, pueda identificar
con cierto volumen de trabajo, sin mayor dificultad, digamos, el origen del dinero, del producto, etcétera, ¿no? Vale, se pondría entonces la dirección, el nombre del cliente, el producto o servicio que se está prestando, el nombre, por ejemplo, una breve descripción o un mero título, la cantidad o horas que se hayan utilizado, el precio por unidad o por hora, y luego el total o subtotal y pues una lista más desglosada. Es conveniente tener un número de factura para uno poder identificar y que haya un número único por factura. Colocar la persona de contacto, quién está emitiendo esa factura, en caso de que pase algo con quien me contacto, que no entienda o que haya un error, etcétera. Proveer de suficientes métodos de contacto, pues nombres, teléfono, si hay fijo y móvil, pues los dos, correo electrónico, si hay página web, sí, en esencia eso. Queda formal si en la factura colocas tu número de empresa, por ejemplo, que te haya asignado, por ejemplo, Cámara y Comercio, lo puedes poner y queda pues profesional, aunque nada es obligatorio. Colocar la fecha en que se realizaron los servicios, por ejemplo, o se vendieron los productos, que no necesariamente tienen que coincidir con la fecha de emisión de la factura. Poner un límite de pago. Claro, si vas a hacer una factura, quiere decir de que hay un pago diferido o que estás cobrando de manera diferida. O sea, hay una pequeña financiación, como quien dice. Entonces, pues, dejar claro ese periodo que se tiene para pagar. Le pido que pague en 7 días, 10 días, 30 días. En Suiza, la mayoría de las facturas son a pagar en 30 días, pero eso es libre, no es ninguna exigencia. De hecho, nadie está obligado a dar financiación. Si tú quieres cobrar tus servicios en el momento en que los prestaste, lo puedes hacer. Y si la persona te dice, ah, no, yo pensaba que tenía 30 días, tú le puedes exigir. Y si no te quiere pagar, tú le puedes meter un B-Tribune al día siguiente si quieres. Nadie hace eso, pero que sepan que se puede, porque hay mucha gente que toma estas cosas por hecho, ¿no? Si tienes un logo empresa, pues poner tu logo, queda bonito. Colocar una cuenta bancaria. Lo de la cuenta bancaria, por cierto, no es obligatorio. A lo mejor tú mandas la factura para que te pague, pero te puede ir pagar en efectivo sin problema. Entonces, no necesariamente, pero si la pones, pues pondrías ahí tu cuenta bancaria, a nombre de quién está la empresa. Me pasó una vez que un cliente, la empresa se llamaba, supongamos, Zapatos Pepita, y, y él no tenía cuenta de empresa y colocó el IBAN en la factura. Y claro, el cliente no era capaz de pagarle porque el sistema le decía que no había ninguna cuenta a nombre de Zapatos Pepita. Y él se le olvidó colocar ahí que el nombre de él como persona. Entonces es importante poner ahí el detalle, ¿no? Entonces, beneficiado, titular de la cuenta, Juan o Pepita o lo que sea, ¿no? Titular de la cuenta y la cuenta. Normalmente uno pone el IBAN. Si uno no pone el IBAN, pues coloca el nombre del banco, el número de cuenta y el Big Swift y ya está. Tu dirección como empresa responsable, ¿no? ¿Dónde está registrado la empresa? Sí, en esencia eso es como todo. De hecho, hay muchas plantillas en internet para hacer esto. Eso sería una factura pues profesional, sencilla, entre comillas. Y válida, que es lo que Y nos interesa. válida, sí, claro. Ahora, si quieres hacer una factura suiza bien hecha, ahora hay que, normalmente, una factura aquí, pues tiene, digamos que una página en donde está el cobro, que es lo que
se habla realmente de factura. Y luego hay una segunda página normalmente que incluye la colilla de pago que tiene un código QR. Ujú. Em, Hoy día en Suiza, desde octubre del año pasado, ninguna taquilla de banco, en ningún banco en Suiza, em, reciben un pago con los papelitos que habían antes, ¿no? De Zahlungsschein y tal, rosaditos, sino que se tiene que tener un código QR. Y eso tiene unas exigencias muy definidas, muy exactas. Entonces, claro, lo más profesional es uno darle al cliente el mayor número de facilidades de pago. ¿Que me quiere pagar en efectivo? Vale. Por TWIN, vale. Transferencia, vale. ¿Que quiere ir al banco y pagar en el banco? Vale. ¿No? Eso es servicio al cliente. Entonces, el que quiera ofrecerle toda esa variedad, todo ese abanico de posibilidades al cliente, claro, pues sería bueno que incluyeran en la factura una colilla de pago con formato de código QR para pagar. Pero claro, ese formato es bastante particular y específico. Entonces, hay tres opciones, digamos, realmente dos para hacerlo. Una es meterse en la página web de la Post Finance, y ellos tienen ahí una herramienta donde lo puedes hacer. Tú le emites, Pero eso si colócalo. tienes la cuenta ahí, ¿no? O sea, No, 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 es ah, público, es gratuito. Y ah, puedes colocar los datos del deudor, el acreedor, le das clic, exportar y te exporta la colilla de cobro, ¿no? De pago, bueno, cobro. Em, y ya está. Desventaja, pero tampoco es mayor cosa, es que, claro, eso es el cliente 1. Cuando voy a hacer la colilla de cobro para el cliente 2, tengo que empezar desde cero. Entonces no tiene, como quien dice, un banco de datos ujú, para yo poder hacer factura rápido. Si yo claro. tengo 100 clientes y todos los meses les mando factura, eso no es eficiente. Ujú. Si yo ya tengo varios clientes y son muchos, los mismos todos los meses, lo que debo hacer es contratar un servicio de facturación con código QR. Hay 2.500 proveedores en Suiza. Vale, yo por ejemplo uso uno y yo me meto al portal muy rápido, ahí está la plantilla, ya está todo guardado, yo solamente pongo el monto. Si quiero luego exportarla sola o la integro con la factura o con el documento que quiera, doy exportar y ya la tengo. Y depende, eso tiene unos costes que pues varían del uso que uno le dé. Y claro, ahí ya puede generar una factura profesional, profesional. No, y ya, eso ya es otro nivel. Sí, un poquito. Muy bien. Vale, pues ahora hemos hecho nuestras 3 facturas, hemos registrado a la empresa, nos hemos dado de alta como autónomas, la empresa crece, pero seguimos siendo una empresa unipersonal. ¿Puedo tener empleados? Desde el momento uno puedes tener empleados. Ok, sin ningún problema. Aunque sea empresa unipersonal, se pueden tener empleados. Es que a veces Correcto. parece como contradictorio. Sí, parece, no, claro, parece contradictorio, pero no, el uni significa, va relacionado que es una persona al dueño y que no Ujú, pueden ser varios. ok, Es el uni va ¿cuántos dueños? Uno. vale, pero puede Pero tener sí, empleados. sí, puede haber ahí confusión. em, pero algo interesante al respecto, digamos, es que no es, no, no, ¿qué digo yo? Perdona. No, cuando se tiene empleados, ahí sí que se tiene que registrar en la seguridad social. Sí, sí, tengamos en cuenta que está ya registrada en todos los sitios. Ah, Es una ok, empresa que va muy bien, ya estamos cotizando, estamos en ok, todos los sitios. Y que suele ser una pregunta que hacen bastante, si pueden contratar a gente o no, por picos de trabajo, lo que sea. Y luego, otra pregunta que se suelen hacer mucho las empresas, sobre todo las unipersonales que están constituidas aquí, en Suiza, o sea, ya legalizadas, dadas de alta todo, ¿pueden tener empleados pero en otros países? Por ejemplo, ¿puedo contratar un community manager que me lleve las redes que esté en España
y un representante de Muy, ventas muy online que buena, esté en Colombia. muy buena pregunta. Em, Ahí tenemos que diferenciar entre contratistas y trabajadores. O Vale. sea, entre otros autónomos y trabajadores. El trabajador, el autónomo es trabajador independiente, que es independiente. El trabajador es dependiente. Mm, Entonces, claro, la pregunta entonces, después de aclarar esos conceptos, ¿puedo contratar otros autónomos en otras partes del mundo? Los que quieras, si quieres el mundo entero, sin ok. problema. No hay problema, Donde cero. sea, no hay ningún problema con que yo aquí Da luego igual, en los impuestos diga que tengo una persona o que estoy haciendo un trabajo con un autónomo en México. O sea, que le he claro. pagado a alguien por Ojo, un trabajo y él está en México o ella. claro, aquí hay un matiz, antes de pasar al tema de trabajo, aquí hay un matiz muy interesante, y es que, claro, una cosa es lo que uno piensa y lo que uno interpreta y los conceptos que uno utiliza, Claro. y otra cosa lo que es de verdad la ley. Hay Ujú. gente que se expresa de una manera y piensa que dice una cosa, pero está diciendo otra. Vale. Y con esos temas pasa eso bastante muchas veces. Es decir, por ejemplo, definición de autónomo, como decíamos antes, que emite facturas en nombre propio. El autónomo emite facturas propias. ¿Qué quiere decir eso aplicado en este caso? Si yo estoy contratando los servicios de un freelance, por ejemplo, en México, él es el que me tiene que a mí que enviar la factura, Ujú. porque él es el autónomo. Ok. Ya, yo en este caso soy el cliente. Claro, exactamente. Ok. Hay gente que eso lo hace a veces de manera diferente, o sea, de manera que de facto es una relación laboral. Y ahí es cuando sí pueden llegar a tener problemas. Ok. Y Entonces, empleados como tal, empleados con claro, nómina. la siguiente pregunta, la siguiente, sí, es el trabajador. ¿Puedo emplear personas en otras partes del mundo? Sí, las que quieras, pero eso ya es más complejo, Ok. porque son trabajadores. Recordemos que las empresas, digamos que al empresario le aplica el derecho mercantil. El derecho mercantil protege la libre empresa, el capitalismo, para que me entiendan, eh, crecer, etcétera, ¿no? Y no hay restricciones, más bien es más permisiones, más permisos, digamos, más Ujú. licencias para hacer lo que uno quiera, entre comillas. Y por otro lado está el derecho laboral, que protege, es proteccionista. El uno es liberal, el otro es proteccionista. Ujú. Derecho laboral es proteccionista, que protege al trabajador porque muchas veces a ese empresario, esa empresaria se le va la mano. Vale. Entonces, para proteger a los trabajadores, decimos, no, venga, necesitamos aquí un derecho, unas normas que protejan a la gente, porque a los trabajadores, porque es que en el siglo XIX estaban muriendo muchos. Entonces Sí, dijeron, bueno, no. vale, están en situación de desventaja siempre. Sí, exacto. Entonces, em, el trabajador, por definición, hoy en día, pues en todo el mundo tiene muchas protecciones por parte del Estado. Ujú, Entonces, claro, si yo tengo un empleado, por ejemplo, en México, ujú, puedo tenerlo. Pero claro, ¿qué significa eso de tener un empleado en México? Por ejemplo, yo tengo que definirle, por ejemplo, eso va país por país. Tiene uno que verificar, por ejemplo, ahí en ese caso, la ley mexicana. Y entonces resulta que, si resulta que la ley mexicana me obliga a, no lo sé, en México, pero hay que mirar, hay países que te obligan a que ese empleado cotice en ese país. Bueno, les pongo el ejemplo de Colombia, que ese sí lo conozco. ok, vale. En Colombia, si, por ejemplo, yo tengo un empleado en Colombia de una empresa suiza, de mi empresa aquí, yo, ese empleado tengo que ponerlo bueno, yo tengo que pagar seguridad social por él allí en Colombia. Ujú, Em, y Suiza, pero claro, entonces en este caso, pues yo simplemente le pago todas las contribuciones allí y yo le cuento lo que estoy haciendo a Suiza, vale, sin problema. Suiza es muy liberal.
Suiza deja hacer entre comillas lo que quieras, no. En este caso uno está más sometido es a la regulación, los requerimientos del país de destino del empleado. Ujú. Supongamos que se va a un país donde no existe esa exigencia y es más libre también y dice, no. Entonces Suiza dice, mire, si ese país dice que no, entonces sí que tiene que registrarlo aquí. Entonces esa persona está, supongamos, no lo sé, en Canadá y dice, vale, pues esa persona está en Canadá, pero va a pagar aquí seguridad social, seguro de accidentes, no sé qué, etcétera. Em, pero, insisto, normalmente por cuestiones prácticas, uno registra al empleado en tema de seguros, de todos esos rollos en el país de destino. Evidentemente, o sea, va a ser más fácil todo. Em, claro, y ahí ya se tiene que evaluar qué conviene más. Sí, tener un empleado desde Suiza, o sea, un expatriado allí, o si conviene más registrar una empresa en ese lugar y que esa empresa en ese lugar lo emplee. Ya es una cuestión de evaluarlo, que conviene más. Pero meterse en ese tema de trabajadores por fuera de Suiza, eso es un tema Es- complejo, sí, yo creo que ni siquiera las grandes empresas complejo. suizas lo hacen. Es que el derecho suizo está muy depurado, es muy limpio, sí, hay cosas complejas, pero les aseguro que no es un 5% de complejo comparado con la mayoría de los países del mundo. Ok. Aquí es relativamente fácil de hacer las cosas después de que aprende a hacerlas. Hay unos países en los que es un enredo muy grande. Y claro, tú aquí lo tienes fácil y tú dices, yo por qué me voy a complicar la vida en este otro país y, en fin. Claro, el problema es que muchas veces venimos de países enredados, pensamos que Ujú, aquí también es todo tan difícil mm, y no nos damos cuenta de que mm, una vez entiendes el proceso, aquí es fácil. mm, Venimos ya con los prejuicios mm. de nuestros países. Sí, entonces yo plantearía que alguien que le interese un servicio de alguien en el extranjero, lo haga vía freelance, Ujú. contratista, em, y que si tiene recursos suficientes, y cuando digo suficientes, claro, si quiere tener empleados, pero ya les digo que eso se necesitan recursos y estar listo para muchos dolores de cabeza. Ok, gracias por el consejo. Y nada, no sé si quieres o se te ocurre alguna pregunta más, algún detalle, algún apunte que se nos haya pasado, que quieras comentar sobre creación de empresas, sobre ser o no autónomo. Mm, Yo creo que hemos tratado casi todas las preguntas frecuentes que tenemos. Sí, o sea, sí, yo creo que se ha tocado prácticamente todo, no sé si algo se queda, pues no lo sé, pero yo diría que como para, no sé, como englobar todo, como es animar a las mujeres y al que quiera, a los hombres también a que se hagan empresarios y empresarias, porque ser empresaria o ser empresario es básicamente ser jefe de tú mismo, de tú misma. Eso indica un mayor grado de independencia que un empleado o una empleada, que no tiene nada de malo. Em, pero eso muchas veces redunda en un autoconocimiento mayor, o sea, un conocimiento de uno como persona, como profesional mayor. Em, sí, le abre a uno el mundo. Entonces, aquellas personas que quieran, sí, comerse el mundo, simplemente explorar y desarrollar un talento, etcétera, pues que den el salto, que no es tan difícil como pareciera aquí en Suiza. Sí, que es un excelente lugar para montar empresa, es uno de los mejores lugares del mundo. La única desventaja para mí, o la mayor desventaja de Suiza, es que es un mercado pequeño, son 9 millones de personas casi, es pequeño, pero igual uno aquí tiene, y con internet, acceso a todo el mundo. Ujú. Sí, o sea, que se animen a dar el Muy paso. bien. Y
Si tenemos dudas en el proceso de constitución de una empresa o no entiendo los formularios que tengo que rellenar porque es una barrera idiomática o una vez legalizada la empresa tengo dudas y ¿quién puede ayudarme? Mm, Evidentemente nosotros podemos prestarle los servicios que necesiten. Yo siempre recomiendo, sí, hablar con un experto, en este caso, pues con nosotros puede hablar, así sea una hora. Y si quieren de ahí para adelante, hacen el resto de cosas solos o solas, pero es muy, 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 muy recomendable una asesoría. eh, y como este aparte, pues sobre todo con nosotros, porque yo por lo menos soy muy liberal en eso y yo doy información. En cambio, hay otras personas que cuando prestan servicios miden y dosifican la información. Yo no. Yo en eso, yo soy muy generoso en eso. No me corto la lengua en dar información. Y de hecho muchas veces le digo a los clientes, mire, usted aprenda a hacer eso y cuando le esté yendo tan bien, que no le quede tiempo para hacer eso, me lo delega a mí, no se preocupe. Sí, pues que es así. No, no, está claro. No, y de generoso eres porque nos acabas de brindar esta, esta masterclass de emprendimiento en Suiza, de cuáles son los pasos, quiero decir. Sí que es Ujú, verdad que, y que sí, bueno, desde nosotros, Coemprendiendo estamos muchas muy gracias. contentas porque nos ayudas todas las sesiones de asesorate, nos resuelves pequeñas dudas, pero que para nosotras emprendedoras son grandes, grandes Ujú. obstáculos. Sí, sí, yo digo, nosotros somos humanistas, o sea, nosotros vemos la felicidad a través del otro. En eso digamos que somos, como quien dice, católicos, ¿no? Yo, por ejemplo, aunque no soy practicante, pero supone que el católico ve la felicidad a través del otro. Si el otro está bien, yo estoy bien. Y yo no he sido capaz de escapar de eso de mi infancia, entre comillas. Entonces, a mí me llena, me satisface ver el otro bien, quien quiera que sea. Y para mí eso es una garantía de un buen servicio. También por eso lo digo, ¿no? Sí, en fin. Muy bien. Pues recuérdanos tus datos, tus contactos, por si necesitamos de tu ayuda. Eh, Vuélvenos a decir tu empresa, dónde estás, cómo te ubicamos. Somos Fontis Veratum, Fontis de fuente en latín, y Beratung de asesoría, digamos, en alemán. Estamos en la ciudad de Zúrich, en el centro, estamos a una parada de HB o de Central, en la parada de Haldeneck. La dirección es Sumatrastraße 1, 8006, código postal, en la ciudad de Zúrich. Número de teléfono 078-947-4070 y correo electrónico pueden escribir a moscoso@fontisveratum.ch. Pueden visitar la página web www.fontisveratum.ch. Em, Bueno, sí, luego lo dejaré estamos. escrito. Dejaré Muchas escrito gracias. todo. Sí, creo que Sí, será más estamos fácil. disponibles para todo lo que necesiten. Em, sí, Pues muy bien, muy agradecidas, yo por lo menos, de poder compartir este ratito de solución de dudas y nos vemos en las redes. vale, muchas gracias a ti también y nos vemos en las redes y enhorabuena por la gran labor social que desempeñan porque tiene un alto contenido social. De hecho, la economía y la empresa bien entendida, como la definió de hecho em, bueno, Hayek, sí, teóricos de la teoría de empresa, es que el principal elemento, el mayor elemento social es la empresa. Somos seres humanos y gracias a estas empresas tenemos mayor progreso y bienestar. Mm. Entonces, es un generador de bienestar común, en fin, no me enrollo. Bueno, pues nada, llegados aquí ya,
nos despedimos y muchas gracias otra vez. Te contactaremos para futuras dudas y futuros crecimientos de empresas. Vale, con mucho gusto de aportar. Y aquí estamos. Bueno, chao. Chao, buena tarde.